Dios, por misericordia de Dios. Bueno, estamos estudiando la carta a los romanos, ¿sí? No sé si prefieren que... No, sin micrófono. ¿Me escuchan bien así? ¿Me escuchan bien así? ¿Se escucha bien? Sí, bien. ¿Arriba también? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Escuchan? Sí. Y si no, bajen ahora, si igual lo esperamos, bajen. Mientras tanto, estamos estudiando la carta a los romanos. Siempre es importante y es bueno, muy bueno que vengan con Biblia en mano, ¿no? Y que en lo posible que vengan con un cuaderno, con un lápiz, para ir anotando algunas cosas que son importantes, o con el celular mismo, si tienen celular, anoten ahí, si es que no pierden la nota, está buenísimo porque vamos a hablar ideas muy completas que por ahí la mente es frágil y se te va, digamos, se te escapan las ideas, entonces es fácil perder la concentración y no mantener ciertas ideas que son buenas recordar. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre lo que la semana antepasada estuvimos hablando, que fueron los primeros 7 versículos de la carta de los romanos, donde Pablo hace como una especie de presentación y él habla sobre lo que él entiende de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Él hace una exposición, los primeros 7 versículos sobre qué es el Evangelio. Y ahora nosotros vamos a hablar sobre los siguientes versículos del 8 al 12, ¿sí? Y vamos a reflexionar sobre algunas cosas, entre ellas, Murilo mencionó una sobre la voluntad, que está buenísimo. Y quiero que, para que sea claro, digamos, cómo está dividido el texto bíblico, hay 5 consignas o 5 afirmaciones que yo hago de lo que puedo rescatar del versículo, ¿sí? Del capítulo son 5 afirmaciones que las voy a repetir al principio y las voy a repetir al final, ¿sí? La primera es que la fe, para los que no tienen la fe, el creer, es un regalo de Dios, es un don de Dios, viene de Dios. Y con ello, por esa razón, todos los que somos cristianos, somos una obra sobrenatural de Dios, ¿sí? Esa es la primera afirmación que la vamos a desarrollar. La segunda afirmación es que hablar de Jesús se vuelve una necesidad más que una demanda. Cuando Jesús dice, por tanto, ir y hacer discípulos predicando el Evangelio, eso es una demanda imperativa. Él no es que está preguntando, no es que le está diciendo vayan si es que quieren, sino que el cristiano, el discípulo de Jesús, va y hace discípulos. Esa es una demanda. Ahora, el distintivo del cristiano, en sus características como cristiano, él ya no lo vive como una demanda, sino lo vive como una necesidad. Es un gozo. Esa es la segunda afirmación que vamos a ver en el versículo. La tercera afirmación es que la iglesia es un regalo de Dios. Y vamos a hablar un poquito del concepto de lo que es iglesia. ¿Qué entendemos por iglesia? La cuarta afirmación es que nuestra voluntad está bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es primero y nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a lo que Dios quiere. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más, es decir, que solamente por su soberanía tenemos verdadero propósito y podemos encomendar todo lo que nosotros somos a su voluntad y descansar en que eso va a estar bien. Y la quinta afirmación es que nosotros somos edificados, crecemos en la comunión de los unos con los otros, ¿sí? Entonces, estas 5 cosas son las que Pablo habla en estos 4 versículos. Es increíble, cuando uno empieza a analizar los versículos, versículo por versículo, interpretación por interpretación, se encuentra con cosas increíbles. Ahora, los voy a invitar a que busquen en Romanos, si están todos en Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 8 al 12, dice, primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual,
a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Sí? Un poquito del contexto antes de entrar en versículo por versículo, ¿sí? Un poco del contexto que es importante que entendamos. Pablo era una persona como tú y como yo. Muchas veces nosotros idealizamos, digamos, y hablamos, oh, el gran Pablo, hablamos, el gran Pedro, el gran... Y tenemos la tendencia a idealizar a las figuras bíblicas y son personas tal y como tú y como yo lo éramos. La diferencia es que tenían un llamado especial ellos, que no es el llamado que tenemos nosotros. Dios los llamó para una misión especial, ser apóstoles. En este caso Pablo era un apóstol. Pero él era una persona como tú y como yo, que un día entendió que lo que él sabía, todo lo que él era, todo lo que él significaba, tenía que ser transformado por una verdad superior. ¿Cuál es esta verdad superior? La verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Él tuvo un cambio radical cuando se encontró cara a cara con el Evangelio. Este Evangelio, el Evangelio de Cristo, es una buena noticia. Tal vez es la noticia más hermosa, la única noticia más impactante, la verdadera noticia que el ser humano puede encontrar en su vida, que cambia radicalmente la vida de las personas, el Evangelio. El Evangelio no necesita ser adornado, el Evangelio no necesita ser adornado con palabras asombrosas, no necesita ser adornado con grandes formas de razonamiento, no necesita ser adornado con grandes edificios. El Evangelio es simple y sencillo y consiste en la persona de Jesucristo. El Evangelio es hermoso en sí mismo. El Evangelio ha de ser anunciado de manera simple y sencilla. Por estas razones que nadie puede dudar de las evidencias que dan la vida de Pablo. Pablo tenía una vida y una pasión por el Evangelio, sentía una pasión profunda por la verdad de Cristo. Su vida lo testificaba, estuvo dispuesto a morir por esa verdad, y eso es porque el Evangelio en sí es hermoso, porque es una buena noticia, una muy buena noticia para el ser humano en relación a Dios. Pablo, siendo antes, y esto es importante que lo entendamos, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él aborrecía a Cristo, lo odiaba con todo su corazón. Él odiaba también a los cristianos y a los que se llamaban iglesia, los consideraba una secta. Hasta que en un momento él se encontró cara a cara con Jesús y tuvo un encuentro que cambió su vida. De un momento a otro, el Pablo perseguidor pasó a ser el Pablo defensor. Quizá uno de los mayores defensores de la fe cristiana. Pablo, el apóstol, se transformó en un amante de la iglesia, amante de Dios y de Jesucristo y su verdad. Él amaba la iglesia con todo su corazón, porque Cristo amó la iglesia. ¿Y por qué razón? Porque esto es verdadero, esto es ciertísimo. Lucas, el evangelista, dice, lo que nosotros vimos, lo que nosotros experimentaron, a nosotros no nos contaron la historia. Nosotros no es que estamos contando un mito, nosotros vimos a Jesús. Jesús caminó entre nosotros, Él estuvo entre nosotros, dijo ser Dios y resucitó el tercer día. Esto no pudo ser refutado por la ley romana, no pudo ser refutado por los judíos y sigue vigente hasta el día de hoy. Cristo es Señor y reina, Cristo gobierna, Cristo es el Señor de todo. Y esto que es ciertísimo para Pablo es lo que él predica, el Evangelio. Hombres y mujeres en Roma compartían este mismo sentir. Hombres y mujeres en la ciudad de Roma compartían este mismo sentir de Cristo y su verdad. La iglesia de Roma no era una iglesia que hubiera sido fundada por Pablo. Y Pablo, cuando escribe a los romanos no los conocía. Es como yo le estoy escribiendo una carta en este momento a los hermanos que están en China y le estoy diciendo, hermanos queridos, qué gozo saber que en este momento ustedes allá en el lugar que están creyendo de la manera como creen. Me maravillo de la forma de ver cómo Dios se glorifica en su vida por cómo están creyendo. Es de la misma forma, yo no los conozco, nunca hablé chino, no tengo idea de quiénes son ellos, pero puedo sentir ese amor y esa pasión porque son hermanos míos que están en China y que están sufriendo producto del Evangelio. Pablo tenía este sentir sobre estos hermanos que no conocía, pero que tenían un mismo sentir en común. ¿Cuál era? El Evangelio, la verdad de Cristo. Esto que es ciertísimo para nosotros, los que estamos acá, que Cristo es el Señor.
de todo cuanto existe, y el ser humano tiene que reconocerle. Como hablamos recién en la canción, Cristo no deja ser de... Mira, si Estefanía el día de mañana dijera yo no creo más en Cristo, me volví atea, y Andrea dijera lo mismo, y todos los que están acá dijeran no vamos a aceptar esta verdad, la verdad que es una mentira, una falacia, nos vamos, y esta iglesia quedará solamente yo, Murilo, Martín y Pato. ¿Dejaría de ser Jesucristo verdadero? No. ¿Dejaría de Jesucristo ser glorioso? No. Porque Él es cierto, Él es verdad, Él resucitó al tercer día, Él reina y Él gobierna independiente de lo que vos reconozcas o no reconozcas. Entonces, es importante entender de que Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, le escribe a estos hermanos que están en Roma y le escribe y le expresa sobre esta fe que tienen en común, que ellos creen realmente de que Cristo es el Señor y gobierna su vida, y gobierna la realidad, y gobierna el mundo, y un día volverá y reinará sobre todo. Ahora, Pablo era un apóstol. ¿Qué es lo que hacía un apóstol? Un apóstol era lo encargado de poner los cimientos y los fundamentos de la iglesia. Ellos formaban iglesia. Ellos, el romano, Efesios capítulo 4, lo expresa de la siguiente forma: para la edificación del ministerio. Su trabajo era edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, en ese sentido, Pablo, ¿qué es lo que hace? Como él no puede ir a Roma porque está encargado de hacer otras cosas correspondientes a su misión, él le escribe a los romanos y les dice: yo no puedo ir, pero quiero aclarar algunas cosas de lo que yo he recibido de Cristo, sobre su evangelio. Y entonces él, en ese sentido, como tiene una pasión por la iglesia en Roma, como no puede ir y su pasión es tan grande, guiado por el Espíritu Santo, que lo que hace, escribe una carta. Y le escribe esta carta a los hermanos que están en Roma, y le escribe una carta que en ciertos momentos, en ciertos matices, pareciera un tanto intensa, un poco profunda en contenido, pero es una carta que está escrita para gente como tú y como yo. Es una carta que está escrita para cristianos que están viviendo el cristianismo en la vida real, en la vida del día a día, en una Roma que es corrupta, en una iglesia ubicada en un lugar que seguramente era la capital del mundo. Roma era la capital del mundo en ese momento. Roma era seguramente el lugar donde se unían todas las religiones del mundo ahí, iban y venían. Y ahí estaban los cristianos. Y lo increíble y lo que le maravillaba a Pablo es que no habían pasado ni siquiera 30 años desde que Cristo había resucitado y ya había una iglesia en la capital del mundo. El lugar más estratégico del mundo, había una bandera de Cristo. Habían creyentes como tú y como yo, y Pablo le escribe una carta. ¿Se entiende el contexto un poco? El contexto para que podamos entender a qué les está hablando. Entonces empieza el versículo 8 y Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios. Aquí ya empieza Pablo tremendamente. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios. No es cualquier Dios, mi Dios. Una cercanía, intimidad. El que antes aborrecía a ese Dios ahora es mi Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, y acá pongan atención con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y este versículo contiene dos cosas que son importantes que nosotros rescatemos, por lo menos las dos que yo rescaté, y seguramente muchas más. Lo curioso es que si nosotros leemos este primer pasaje con cuidado, nos vamos a dar cuenta de que Pablo no agradece a los cristianos por su fidelidad o por creer o por mantenerse firmes. Él agradece a Dios. Primeramente agradezco a Dios mediante el Señor Jesucristo. Pablo no agradece a los misioneros o a los evangelistas que han predicado el evangelio en Roma. Pablo agradece a Dios. Esto es sumamente importante, porque es el primer punto. El primer punto es que la fe no depende de nosotros. Quien ha de llamar es Cristo. La fe es una obra sobrenatural que es dada por Cristo, es un don de Cristo, de Dios.
a través de Cristo. Pablo agradece a Dios únicamente porque entiende que el creer en Jesús es reconocer su autoridad. El reconocer su autoridad es una obra sobrenatural, un regalo que viene de Dios, y la existencia de nosotros como cristianos y de iglesias es por su soberana voluntad. El hecho que nosotros estemos acá, el hecho que nosotros estemos acá sentados, el hecho de que exista una iglesia, el hecho de que vos creas en Cristo, es producto de una obra sobrenatural de Dios. Ahora, vos podés preguntarte y decir, no, pero a vos te predicó el pastor Tomás. Él fue un siervo obediente que obedeciendo lo que significa ser cristiano, compartió el Evangelio, pero ¿quién produjo el querer como el hacer por su buena voluntad? Fue Dios mediante su Espíritu Santo. Quien abrió mis ojos fue Dios. Quien me permitió ver a mí fue Dios. En Efesios 2, del versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La fe es un regalo de Dios, y solo Dios es quien produce y da crecimiento en lo individual y en lo colectivo. ¿Y por qué digo en lo colectivo? Porque después vamos a ampliar un poco este término. La iglesia no es un edificio. Generalmente cuando le preguntan a un niño qué es la iglesia, por lo general piensa en una casa con una cruz, ¿viste? Así como si fuera una casa y una cruz, ¿viste? Y en tu mente tú decís, vas a la iglesia, y lo primero que pensás es Ecuador 370, ¿viste? Iglesia de 11. Pero la iglesia son personas. Si este lugar desapareciera y siguieran habiendo 3 cristianos, seguiría habiendo iglesia. Porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está Cristo y ahí hay iglesia. Iglesia no es un lugar físico, iglesia somos nosotros. Esto es importante que lo entendamos. Después lo vamos a ampliar un poco más. ¿Y quién se encarga de darle el crecimiento, tanto en la iglesia, en lo colectivo, como en lo individual, en tu vida personal? Es Cristo, mediante su Espíritu Santo, obrando por soberana voluntad de Dios. Podemos reflexionar varias cosas. La iglesia se sostiene por la soberanía de Dios, obrando a través de la obediencia de aquellos que han entendido el Evangelio. Es decir, el pastor Tomás entiende que tiene que predicar. Por esa razón obedece y le predica a Juanito Pérez. Juanito Pérez se convierte y entiende que tiene que predicar, y por esa razón hace caso al Señor y le predica a Juan Vega, por decirlo de alguna forma. La iglesia se sostiene por la soberanía de Dios, obrando a través de la obediencia de aquellos que han entendido el Evangelio. Si vos estás entendiendo el Evangelio y estás caminando en un cristianismo correcto, entonces vas a vivir una vida correcta y Dios se va a manifestar en vos. El reconocer que Cristo es Señor produce en el cristiano obediencia. Y esta obediencia es obra soberana de Dios, sostenida por Cristo mediante su Espíritu. Como dice Romanos 8:30, los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién hace toda la obra acá? Dios. ¿Quién justifica? ¿Quién glorifica? ¿Quién perdona? ¿Quién santifica? Dios. Es una obra soberana de Dios solamente. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes o creemos que somos tan importantes en la iglesia y no entendemos de quién sostiene la iglesia. Es Dios. La iglesia en el 2021 está porque Cristo fundó la iglesia, y la iglesia va a seguir estando hasta que Cristo venga. Por ahí puede desaparecer la iglesia de 11, pero va a seguir estando la iglesia, y los cristianos van a seguir estando porque Cristo sostiene la iglesia. Él es quien sostiene la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. No hay otro que no sea dueño de la iglesia sino Cristo. Toda la obra la hace Dios. Podemos decir entonces que no, según lo que nos dice este versículo, de que creer es un mérito únicamente
de Dios. Creer es un mérito únicamente de Dios. No hay obra alguna aquí de Pablo, por ejemplo, cuando él habla de los romanos, dice, me maravillo y doy gracias primeramente a Dios porque ustedes están viviendo correctamente la fe, pero porque es obra sobrenatural de Dios en ustedes. No está maravillado por lo que le predicaron, ni tampoco está agradeciendo a ellos porque se está manteniendo firme. Qué bueno. Y muchas veces, esto es importante decirlo porque muchas veces nosotros caemos también en esto. Muchas veces tratamos de crear un falso, digamos, ánimo, como decir, dale, vení a la iglesia, dale, que te extraño, dale, vení a la iglesia que te necesito, dale, vení a la iglesia que... Si él viene a la iglesia, va a venir realmente porque es Dios quien lo llama. Y si Dios que lo llama, Dios lo justifica. Y si Dios lo justifica, Dios lo santifica. Y si Dios lo santifica, Dios lo glorifica. Y su vida va a dar una evidencia profunda de que es cristiano, porque quien hace la obra es Dios. Por lo contrario, si es que esa persona no viene a la iglesia o si esa persona no quiere congregarse, no quiere estar en comunión, entonces es simplemente una evidencia de que no está creyendo en Cristo. De nada sirve que intentemos poner sustitutos sentimentales, emocionales y hacer de la iglesia un lugar más aceptable y cálido. La esencia de este siglo XXI es hacer que la iglesia sea un lugar aceptable para que los que no creen vengan a la iglesia. Cristo es Señor. Cristo reina y reinará. Y la iglesia siempre ha existido y ha existido por el Evangelio. Y el Evangelio siempre ha sido predicado por cristianos. Y los cristianos siempre predicaron de boca en boca y han predicado con su testimonio. No somos llamados a entretenernos, los primeros cristianos no lo hacían. Ellos vivían el Evangelio y mostraban su testimonio, que era una evidencia de lo que ellos creían. Por producto de eso, el Espíritu Santo es quien hacía la obra y hasta el día de hoy podemos disfrutar de una iglesia y del Evangelio porque es Cristo quien forma, es Cristo quien sostiene. La parte B de este versículo 8 dice, si leemos el versículo 8, la segunda parte dice, con respecto a vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hablar de Jesús se vuelve una necesidad más que una demanda. Cuando dice, los comentarios bíblicos dicen que cuando Pablo quiso decir por todo el mundo, no se está refiriendo a todo el mundo global, se está refiriendo a todo el mundo cristiano. Pablo dice, todos los cristianos han escuchado de su fe. Todos los cristianos están conscientes de que ustedes están creyendo de esta manera. Y su fe se divulga, porque su testimonio es vivo. Hablar de Jesús ya no es entonces para el cristiano una demanda, aunque es una demanda, ¿entienden? Es una demanda imperativa, tenés que hacer discípulo si no querés, tenés que predicar, pero el cristiano que ha madurado y que está en proceso de madurez entiende de que esto es una necesidad. Yo me gozo en esta buena noticia. ¿Alguna vez has tenido que dar una buena noticia? ¿Alguna vez has tenido que hablar o decir alguna buena noticia? Hoy está de moda los videos, los reaction, ¿viste? Donde todos ponen a ver cómo reacciona a tal cantante o cómo reacciona a tal jugada, ¿viste? Y hay gente que se pone a ver videos en YouTube y ponen ahí ¿cómo se llama? Como el video de la canción y empiezan a comentar, y reaccionan al video o al evento. Lo mismo, y yo pienso en ese sentido, muchas veces yo, cuando le digo a mi señora, le digo, amor, no le contés a mi suegra, quiero estar yo también para contarle, no sé, sobre alguna cosa o algún progreso de Benjamín. No le contés, esperaba a mí que yo quiero también estar ahí cuando le dé la noticia, así vemos cómo reaccionan. Hace poco nos enteramos que la prima de mi esposa está embarazada. Y lo primero que preguntamos, ¿cómo reaccionaron los abuelos? Queríamos saber cómo reaccionaron los abuelos, porque era una buena noticia, está embarazada y pensamos que no iba a tener hijos nunca, porque ya es grande, ¿viste? Y no dijo, no quiero tener hijos, y está embarazada y dijimos, qué buena noticia, ¿cómo reaccionaron los abuelos? La pregunta es, si reaccionamos ante las noticias comunes, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la verdadera noticia de que Cristo ha venido al mundo?
El Evangelio es una buena noticia, pero no solamente es una buena noticia, es la mejor noticia que puede recibir el ser humano. La mejor noticia que el ser humano puede recibir es que Cristo vino al mundo y que ahora tiene una comunión con Dios. Hay una posibilidad, soy salvo, puedo ser perdonado, puedo acercarme a Dios mediante Jesucristo. Debemos entender que en el cristiano mora el Espíritu de Dios. En el cristiano mora el Espíritu de Dios. Este Espíritu de Dios que mora en nosotros es un manantial que no se apaga. Y al no apagarse, esto produce un amor por el Evangelio, por esta buena noticia. Hemos sido llamados, hemos sido regenerados, hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido reconciliados por Dios y hechos hijos de una nueva familia y en una correcta relación con Dios. No debe pasarse por alto de que esto fue por medio de Jesús. Por medio de Jesús es posible que nosotros tengamos una relación cercana con el Padre. Por medio de Jesús es posible que el hombre que ha caído, el pecador que ha caído, yo que soy un pecador, que he caído, que he faltado de todas las maneras posibles a la ley de Dios, porque mis pensamientos son malos, porque mis sentimientos son malos, porque mis acciones son malas, todo lo que yo soy no se acomoda a la ley de Dios que es perfecta. Es importante entender que es Jesucristo el que me permite a mí poder alcanzar salvación. Es importante entender que es Jesucristo el que me permite a mí tener una correcta relación con Dios. Jesucristo es el puente. Jesucristo es el sacerdote. Jesucristo es el sacrificio. Jesucristo es el sumo sacerdote. Predicar a Jesús es una demanda, pero también es una necesidad para el cristiano. La bandera del Evangelio es levantada por el cristiano. Se ha proclamado a través de la historia. No somos solamente nosotros acá cristianos, sino que a través de la historia han habido cristianos que han levantado la bandera del Evangelio y se han mantenido firmes en esta certeza de que Cristo es el Señor. Y han estado dispuestos a morir por esa certeza de que Cristo es el Señor. Debemos entender que la fe consiste en la fidelidad con la que el hombre responde a la fidelidad de Dios. La fe, lo voy a repetir, la fe, la forma como vos crees, consiste en la fidelidad con la que tú respondes a la fidelidad de Dios. Tenemos que entender que la resurrección marca una crisis para la humanidad. La resurrección marca una crisis, porque si Cristo es el Señor, entonces yo tengo que rendir todo lo que yo soy a este Cristo que es Señor. Porque no existe nada más. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. Entonces, de este solo versículo podemos sacar dos cosas. La primera es que, como dije, ¿quién te hace creer? Es una obra sobrenatural que solamente la hace Cristo. Se hace a través de Cristo por medio de Dios, ¿sí? A través de Cristo por medio de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios, obrando en tu persona, obrando en las personas, obrando en la iglesia. Él es quien sostiene. La segunda cosa que podemos sacar de este versículo, que es el segundo punto, es que como cristiano tengo que anunciar. Como cristiano, mi credencial como cristiano, si yo me llamo a mí mismo cristiano, es que tengo que hablar de este Cristo, es que tengo que hablar de esta buena noticia, es que no le puedo escapar a esto que es una buena noticia. El punto 3, si leemos el versículo 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. La NBI dice: Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones de que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora un camino para ir a visitarlo.
El tercer punto es que la iglesia es un don de Dios. Y al ser un don de Dios, tenemos que entender de que debemos amar la obra de Dios. Debemos amar la iglesia. Pablo lo expresa en estos versículos. Deseo ir a verlos. Deseo ir a predicar. Deseo ir a estar con ustedes, pero no puedo. Pero entonces, ¿qué hago? Oro por ustedes. No los conozco, pero oro por ustedes. Lo deseo, lo anhelo. Es una necesidad. Porque amo la iglesia, que no es un edificio, que son personas. Amo el cuerpo de Cristo. En Efesios 5:25, Pablo dice a los maridos, es decir, a mí, a Fausto, Pato ya te tocará, le dice a los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. Y si nosotros nos vamos al ejemplo de Pablo, él se entregaba también al cuerpo de Cristo. Cristo amaba a la iglesia. Cristo amaba a la iglesia porque era su obra. Pablo amaba a la iglesia también. Nosotros somos llamados a amar a la iglesia. Como dije, ¿qué es la iglesia? Ustedes dicen, ¿qué es la iglesia? Rompan ese concepto de que la iglesia es un edificio. No, la iglesia son personas. Ustedes son iglesia. Nosotros somos iglesia. Juntos somos iglesia. Separados no podemos ser iglesia. Juntos somos iglesia. Es la reunión de congregados en su nombre. Pablo pone de testigo a Dios. Yo puedo poner de testigo, qué sé yo, ¿viste esos típicos juramentos que son en vano, que dice, te lo prometo por mi mamá, te lo prometo por mi perro, qué sé yo. Pablo dice, pongo de testigo a Dios de que oro por ustedes, de que oro por ustedes, de que quiero ir a verlos, de que realmente el deseo de mi corazón y lo que yo más deseo en mi voluntad es ir a visitarlos, pero no puedo, porque primero es la voluntad de Dios. Qué hermoso sentimiento y convicción es desear que la obra de Dios sea extendida, que la iglesia sea edificada, realmente preocuparse por las personas. Eso es lo que nosotros queremos en este grupo, que nos preocupemos uno por otro. Mirá a tu lado, mirá a tu lado, él es tu hermano. Mira así la dinámica, mira a tu lado. Mira a tu lado. Ellos son tus hermanos. Ellos son tus hermanos. Ellos son parte de esta iglesia. Creemos lo mismo. Amémonos. La vida es real. ¿Y con qué quiero decir esto de que la vida es real? Con todos sus matices. Gozo, hambre, sufrimientos, alegrías, frustraciones. El cristiano está exento de eso. ¿Quién te dice eso? Es una mentira. El cristiano está viviendo en la realidad de la vida. Y Pablo sabía eso, y por eso Pablo tenía la necesidad impuesta de ir a Roma para poder estar con ellos y poder predicarles el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio es lo único que el hombre necesita para poder llevar la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma que nosotros podamos vivir la vida correctamente, entender la verdad correctamente, vivir libremente, es que podamos conocer a Jesús. Y ello lo encontramos en el Evangelio. Por eso es que Pablo le dice a los romanos, la solución a la vida es el Evangelio. El Evangelio. Por eso decía, quiero ir donde están ustedes para poder manifestar algún don, estar con ustedes, orar con ustedes, estar con ustedes y ahí predicar el Evangelio, porque el Evangelio es lo que les va a dar a ustedes las herramientas necesarias para poder crecer. Solamente el Evangelio. Debemos preguntarnos entonces cómo es nuestra relación con los cristianos. Es decir, cuando hablamos de los cristianos, hablamos de nosotros. ¿Cómo es mi relación con Andrea? ¿Cómo es mi relación con Estefi? ¿Cómo es mi relación con Martín? ¿Cómo es mi relación con Jorge? ¿Cómo es la relación de Jorge con Martín? ¿Cómo es la relación de Pato con Mayumi y de Mayumi con Murilo?
¿Cómo me relaciono con los cristianos? Y ahora, esto es algo muy importante porque en un grupo de jóvenes y en una iglesia, por lo general, se tiende a hacer grupitos. Por lo general, el grupito tiene la tendencia de que yo me junto con aquel que tiene mi interés en particular, ¿viste? O aquel que piensa similar a mí, o aquel que qué sé yo, siente de la misma manera que yo, o lo ve de la misma manera que yo, pero el Evangelio se expresa en personalidades diferentes, en personas diferentes, y se revela a un grupo de personas diferentes, de distintas situaciones económicas, de distintos lugares, de distintos países, para que crean juntos lo mismo y vivan juntos lo mismo. Es fácil amar a alguien que se identifica con vos o que vos te identificás con él, eso es muy fácil. Pero amar al que vos no conocés o amar al que es diferente, eso es lo difícil y esa es la tarea. Amar a tu hermano. Yo no soy igual a Pato, sin duda. No acordamos sin duda en todas las cosas con Murilo. Y sin duda en nada con... y sin duda en muchas cosas con Alex y con Abraham. Tenemos distintos conceptos porque vinimos de distintos países. Yo soy chileno, él es venezolano, él es brasilero y Martín es argentino. Y todos tenemos distintos conceptos de la vida, todos tenemos distintos conceptos de las formas, todos tenemos distintos conceptos de las crianzas de familia y culturalmente todos somos distintos, pero la diferencia es que en el Evangelio todos somos uno. Porque Cristo no dio revelaciones particulares, Él dio una revelación general para toda la iglesia. Por eso que no somos independientes, por eso que somos iglesia y por eso que Dios se manifiesta en el contexto de una iglesia. En la oración, nosotros vemos cuál es realmente nuestra madurez. Por lo general piensen ustedes, sean sinceros con ustedes mismos, no me digan a mí. Cuando oran porque, gracias Señor, porque me fue bien en tal examen. O gracias Señor, porque yo lo hago igual, yo lo sigo igual. Y lo fui entendiendo, y a veces lo sigo haciendo. Gracias Señor, porque Benjamín no está enfermo. Gracias Señor. Y siempre se trata de lo que yo quiero. Siempre se trata de lo que yo necesito. Siempre se trata de lo que Dios me dio o de lo que Dios me liberó. Uy, gracias Señor porque puedo llegar sano a mi casa. Salgo a mi casa. ¿Cuándo vas a orar por tu hermano? ¿Cuándo te vas a planificar, arrodillarte o sentado o en el colectivo y pensar en aquel que no conoces? Estar en el colectivo y decir, Señor, ayuda a Andrea, donde sea que esté mi hermana, ayúdala. Bendícela, Señor, fortalécela, en lo que sea que esté viviendo ella. Y después le escribo un mensaje, ¿cómo andás, Andrea? ¿Qué contás? ¿Cómo andás? ¿Qué te está pasando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué necesitas? ¿Algún pedido de oración? Y ya no es que es una desconocida, ahora ella te va a decir a vos, sí, mira, me está pasando esto, específicamente necesito que ores por esto. Y ahí, uno por otro, oramos, uno por otro, eso es comunión. Lo mismo con Jorge, lo mismo con Ricardo. Unos por otros. En la oración se ve realmente la madurez. Pregúntate a vos, ¿cómo orás? ¿Cuánto orás? ¿Y por qué orás? El punto 4, si nosotros vamos al versículo 10, perdón, sí. Dice, rogando de que de alguna manera tenga al fin. Rogando que de alguna manera tenga al fin. Es claro que Pablo tenía un claro deseo, ya lo vengo diciendo hace rato, ¿no? Tenía un claro deseo, un claro anhelo de ir a Roma. En el versículo 11 dice, tengo mucho deseo de ir a verlos. Voy a adelantar y a spoilear un poco el versículo 13. Dice, muchas veces me he propuesto ir a verlos. Esta era la expresión de deseo de Pablo. Pero Pablo antepone en el versículo 10 y dice, pero por la voluntad de Dios voy a ir cuando Dios lo permita. Y aquí el punto 4 es que ¿es la voluntad de Dios algo abstracto que no se puede comprobar?
De ninguna manera. No existe el cruzarse de brazos y esperar la voluntad de Dios. Nosotros podemos comprobar la voluntad de Dios a través de la Escritura. Pero no solamente eso, sino que vos tenés que planificar. Pablo planificaba en oración. Pablo hacía planes en oración y el cristiano debe aprender a hacer planes en oración. Aprender a vivir en esta tensión entre orar, planificar, orar y hacer. Y Dios te va mostrando hacia dónde tenés que ir. Lo que Dios ha decretado que ocurra va a suceder en el contexto de la actuación responsable de los hombres. Lo voy a traducir eso. Lo que Dios ha dicho que va a suceder porque Dios ha dicho que va a suceder. Pero eso va a suceder en la medida que vos seas responsable de lo que tenés que hacer. Vos tenés que hacer, planificar, hacer y orar. Y luego de eso Dios va a permitir que suceda lo que Él quiera que suceda. ¿Se entiende? Es muy diferente decir, Señor, mira mis planes, bendícelos. Estos son mis planes, vos bendícelos. Como si Él fuera mi bella genio, ¿viste? Bendice mis planes. Vos estás bajo mi control, así que vení, bendice mis planes. O decir, Señor, estos son mis planes. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Quieres que esto suceda o no? Pablo estaba predicando, y él no podía ir a Roma. Imagínense lo siguiente: si Pablo hubiera desesperado, y él en su deseo, digamos, que era un buen deseo, no necesariamente tu voluntad es un mal deseo, era un buen deseo el de Pablo el de ir a Roma. Pero si Pablo no hubiera ido a los tiempos de Dios y hubiera ido a los tiempos de Pablo, hoy no estaríamos estudiando el libro de Romanos. ¿Era la voluntad de Dios perfecta? Nosotros podemos estudiar la carta de los Romanos el día de hoy, producto de que Pablo era un hombre guiado por Dios y por el Espíritu de Dios, y que él esperó los tiempos de Dios para ir a Roma. Y él fue a Roma cuando Dios se lo permitió. Y de hecho fue a Roma 2 veces. Y las 2 veces fue con escolta y las 2 veces fue gratis. Porque fue preso. Y a veces las respuestas de Dios no son como vos querés. Y a veces las respuestas de Dios no son como vos esperás. Y a veces las respuestas de Dios no son en los tiempos tuyos, sino son en los tiempos de Dios como Él quiere, cuando Él quiere. Y siempre su voluntad es perfecta. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto conforma a los propósitos de Dios, que Él ya ha determinado para los que aman a Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. ¿Tiene acaso Dios malos deseos para los cristianos? No. Dios quiere cumplir su voluntad en ti. Tenés que saber esperar, no desesperar. Saber esperar y no desesperar. ¿Son acaso nuestros planes mejores que los de Dios? Nuestra mente es finita. Nuestro panorama es incompleto. No podemos saberlo todo. Con suerte yo sé qué es lo que va a pasar mañana. Con suerte yo hago un plan. Por ahí ese plan no se va a cumplir. Yo puedo decir, voy a comer a la casa de mi suegra y se enferma mi hijo y ya no voy a ir a comer a la casa de mi suegra, tengo que ir al hospital. ¿Entienden? Entonces, mi mente es finita, mi panorama es incompleto, pero la mente de Dios es infinita. El panorama de Dios es completo, Él sabe todo. Planifiquemos, pero encomendemos a Dios y obedezcamos su voluntad, no la nuestra. El camino fácil es hacer nuestra propia voluntad, pero Dios tiene una voluntad que Él ha expresado. Y tranquilo que tus planes se van a cumplir, si Dios lo quiere. Le escuché a un pastor decir que dijo Estefi, lo voy a decir a Estefi, sos inmortal hasta que Dios diga. Sos inmortal hasta que Dios diga. Es decir, yo puedo salir a la calle ahora y saber que soy inmortal. Soy inmortal. Ahora, si Dios decide que cruzando la calle me va a atropellar un auto, fue la decisión del Señor. Soy inmortal hasta que Dios decida. Hasta que Dios lo decida. ¿Qué fue que dijo? No sé qué dijo, no sé si fue Spurgeon, no, fue otro predicador. Voy a buscarlo y después se lo voy a mandar por escrito. Dijo, si Dios determinó que vos murieras por la
por el disparo de una pistola, no va a ser sino hasta que alguien apriete el gatillo. Cuando suceda eso, va a ser cuando Dios lo determinó. Dios determina las cosas y Él decide cuándo es el momento de cada cosa. Él decide cuándo es el orden de cada cosa. Y nosotros tenemos que vivir confiados, planificando, haciendo todo lo que tenemos que hacer como cristianos, sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta y se va a cumplir en los que aman a Dios. Y los que aman a Dios van a reconocer la voluntad de Dios y van a vivir según esa voluntad. Y el último punto, el punto 5, dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Y este último punto es increíble y es muy importante que me presten mucha atención. Somos por Cristo edificados en la comunión de unos por otros. A Él le plació de que nuestra edificación, nuestro crecimiento sea unos con otros. Él obrando en nosotros y unos con otros. El deseo de todo cristiano debe ser el de ser bendecido, pero al mismo tiempo de ser de bendición. Que su vida sea una vida en servicio al cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es la iglesia? Las personas. Las personas. Pablo, siendo una autoridad en la iglesia, él no estimaba ser superior a los demás, sino que él sabe que el diseño de Dios es una relación no unilateral, sino una relación bilateral de unos con otros. Él nos muestra que también tiene la necesidad, él, Pablo, de ser equipado y confortado por medio de la comunión en la fe. En Efesios 4 nos da un panorama, nos dice 4:16, Efesios 4:16, dice: de quien todo el cuerpo bien ajustado y trabado entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia y adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor unos por otros. Hebreos 10:24 nos da otro panorama: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Vemos que Pablo ve como necesaria esta comunión. Él no es que dice: yo quiero ir a Roma para ministrar solamente, no, sino que para que mutuamente seamos confortados. Mutuamente, yo quiero también ser confortado por ustedes. Eso dice Pablo. ¿Qué palabra se usa él? Él usa la palabra don. Él dice, en el versículo dice, versión Reina Valera, dice: para ser mutuamente confortados. Versículo 11 dice: para verlos, para comunicar algún don espiritual. La palabra don espiritual, la palabra don es charisma, que sería carisma, no sé cómo se dice en griego, pero bueno, está escrito con CH, charisma, ¿sí? Que significa regalo de gracia y alude a una capacitación espiritual cuya fuente es el Espíritu de Dios. El carisma se puede dar en tres sentidos. Uno es en relación a Dios, Jesús, en relación a Jesús. Jesús es un don. Jesús es el don de Dios. Jesús es el don que podemos recibir, el regalo que puede recibir todo cristiano. La segunda forma de don que se puede expresar es las bendiciones generales. Cuando nosotros vemos en 1 Timoteo 6:16, dice: Dios que nos provee de todo en abundancia. Quiere decir que cuando nosotros recibimos una bendición que no esperábamos, es el Dios que está obrando de manera que nosotros no esperamos, esas bendiciones que vienen de Dios. También eso es un don. Y la tercera expresión de un don es la que ya hablamos el año pasado sobre los dones espirituales que son dados para diferentes, que tienen que ver con la gracia que Dios le da a todos los cristianos. Dice Romanos 12:16: tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que la use en proporción de la fe. Si es de prestar servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría.
Pablo cuando dice que quiere ir a Pablo cuando dice que quiere ir a Roma, no a Pablo, Pablo cuando dice que quiere ir a Roma para estar con los cristianos y ahí ministrar algún don, está diciendo que quiere predicar a Jesucristo. Y en esa predicación, con ese propósito de predicar a Jesucristo, que los cristianos sean confortados y los dones empiecen a ser activados, es decir, el que sirve que empieza a servir, el que preside que empieza a presidir. Y al mismo tiempo ahí vienen las bendiciones del Señor. Esa es la comunión de unos con otros. No podés estar desconectado, no podés vivir desconectado, no podés dejar de congregarte. ¿Qué propósito tiene la comunión? El ser confortado mutuamente. Mirá, a ustedes que están acá presentes, y con esto voy a terminar. En el contexto de la comunión somos todos edificados y fortalecidos mutuamente. Es en el contexto de la comunión, en la iglesia, que somos confortados mutuamente. ¿Lo ves tú como una necesidad? El problema está cuando nosotros no entendemos de que tenemos erróneos conceptos sobre lo que Dios ha establecido. Cuando tenemos un correcto concepto de lo que Dios ha establecido, podemos vivir correctamente el cristianismo. Pero cuando tenemos erróneos conceptos sobre lo que Dios establece, entonces nos lleva a vivir la vida de manera incorrecta. ¿Ves cómo es necesario la comunión? ¿Ves cómo es necesario el ser parte de un cuerpo y el participar de esto? Somos llamados a servir y de ser de bendición unos con otros, que yo sea bendecido por ustedes y que ustedes sean bendecidos por mí. Y que todos seamos bendecidos por la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Ustedes creen que Murilo y yo no necesitamos sus oraciones? ¿Ustedes creen que el pastor Tomás y el pastor Volati no necesitan sus oraciones? ¿Que los diáconos no necesitan sus oraciones? La iglesia crece en la medida que estamos todos conectados unos con otros. Somos llamados a servir y ser de bendición unos con otros. Esto es importante porque nadie es autosuficiente para vivir su vida aislada de los demás. Por algo Jesús estableció la iglesia, por algo Jesús amó la iglesia. No dio, como dije anteriormente, interpretaciones personales, porque si hubiera sido así, bueno, vos vivís en tu casa en Palermo, vos vivís en tu casa en Caballito, vos en Parque Patricio, y yo les voy a dar la interpretación a cada uno en particular para que vivan en su casa y puedan interpretar correctamente ustedes ahí individualmente. No, es la comunión de la iglesia. Él es quien te puso en esta iglesia. Él es el que te llamó a vivir en esta iglesia y a poder vivir este cristianismo en esta iglesia. Y si te aíslas, no vas a ser edificado. Debes determinar conectarte con el cuerpo de Cristo, si no te vas a estancar y perderás el privilegio de ser útil, bendecir a otro y haciendo esto, ser bendecido también. Pensalo. Es peligroso no acomodarse a lo que Dios ha establecido. Lo contrario es una anarquía. Hago lo que yo quiero, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cristo nos llama a vivir en comunión. Entonces, para resumir, los 5 puntos son: Dios es quien produce el creer, y la iglesia es quien produce el creer y quien produce la iglesia también, ¿no? Que es la reunión de congregados. Depende de él, la iglesia y el creyente, que es la reunión de congregados, para vivir. La iglesia vive por Cristo. 2. Hablar de Jesús es un distintivo del cristiano, no solamente es una demanda, sino una necesidad. 3. La iglesia es un regalo de Dios, un don de Él, y hemos de amarla como amamos a Cristo. 4. Debemos planificar, pero a la vez orar y saber que la voluntad de Dios es soberana y debemos ajustarnos a su voluntad. No es a su voluntad que nos es manifestada en el día a día, se traduce en decisiones diarias y debemos obedecer aquello que Él nos muestra en oración y a través de su palabra. Y 5, somos edificados por Cristo por medio de la comunión de unos con otros, y por eso es que somos iglesia. En el contexto de la iglesia es que Dios se glorifica en las personas particulares para la comunicación de la buena noticia. Cristo es el Señor, Él gobierna sobre todo ser humano.
Cristo es el Señor y Él gobierna sobre todo ser humano. Y lo voy a invitar a que leamos una vez más el versículo completo que nos terminamos para que tenga sentido lo que está diciendo sobre esos 5 puntos. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios. Voy a hacer énfasis en esa palabra importante que marca los puntos. ¿Sí? Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Gloria a Dios que tenemos una fe común, gloria a Dios que tenemos un Cristo, gloria a Dios que tenemos un Señor que debemos reconocer. Es tu decisión. Vos haces lo que vos querás. Nadie te obliga. Eso no cambia la realidad. Yo puedo intentar ir donde un árbol y golpear al árbol y decir: tú eres una vaca, tú eres una vaca, tú eres una vaca. Y golpear al árbol y el árbol nunca se va a convertir en una vaca. Porque el árbol es un árbol. La verdad de Dios es la verdad de Dios. No la podemos cambiar, es irrefutable. ¿La reconoces o la dejas de reconocer? Simple. Tenemos que ajustarnos a lo que Dios ha establecido. Porque es palabra de Dios. Porque es bueno para nosotros, es bueno para el cristiano. Es bueno para mí vivir en comunión o no. Sí. Es bueno para mí entender que no depende de ustedes que yo pueda creer, sino depende de Dios, sí. Es bueno entender de que yo crezco en la medida que me conecto con mi hermano y que Dios se edifica en la iglesia, que Él glorifica a la iglesia por medio de la comunión entre unos por otros, sí. Es bueno entender de que la iglesia es un regalo de Dios y que tenemos ahí una nueva humanidad. Podemos vivir en una nueva familia, una nueva humanidad. Es bueno. Dios es bueno. Así que bueno, Dios lo bendiga. Ese fue el estudio de hoy. Recuerden los 5 puntos para la próxima, que tenemos una conversación y ahí pueden rebatir, discutir, estar de acuerdo o en contra y siempre bíblicamente ahí